Fue en el silencio de las bibliotecas donde se escondió el escándalo más grande de la historia de Occidente, en esos pasillos polvorientos donde nadie sospecha que la fe puede desmoronarse con la misma facilidad con que se levanta la esquina de una alfombra vieja. Porque hubo un hombre que leyó el Génesis con los ojos de quien no teme mirar la verdad en la cara, y lo que encontró no fue la palabra de Dios, sino la torpeza de una redacción humana, la mano de escribas apurados, las contradicciones evidentes de quien no esperaba que alguien fuera a leer con atención. ¿No te parece extraño que los textos fundacionales de la civilización cristiana contengan errores tan evidentes que un niño podría detectarlos si tan solo se le permitiera preguntar en voz alta? ¿No será que la Iglesia prefirió siempre el miedo a la curiosidad, el dogma a la investigación, el poder a la sabiduría? Ese hombre era Baruch Spinoza, un judío expulsado de su comunidad, maldecido con una violencia que solo reservan los que se sienten amenazados por la inteligencia de quien señala el fraude. Y lo que hizo no fue apenas filosofar sobre Dios o la naturaleza, fue leer el Génesis como si fuera un libro cualquiera, y eso bastó para que su nombre se convirtiera en sinónimo de herejía durante siglos. Desde donde estés mirando esto en este instante, ¿desde qué país, desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo? Reflexiona en este momento. ¿Cuántas veces te han prohibido preguntar? Escribe en los comentarios desde qué lugar nos acompañas, qué hora es allí ahora mismo, y si alguna vez te han dicho que algunas cosas no se preguntan, que algunos libros no se cuestionan, que algunas autoridades no se desafían. Comparte este video con un amigo cercano, con alguien que también busque entender en lugar de solo obedecer, y que las bendiciones lleguen a su familia, porque la verdad compartida es bendición que se multiplica. ¿Acaso no es una forma de amor regalar a alguien una idea que lo libera? ¿No será que compartir el conocimiento es el acto más sagrado que existe? Spinoza sabía que los errores del Génesis no eran casualidad, que las dos versiones de la creación no coincidían porque fueron escritas por autores diferentes en épocas diferentes con propósitos diferentes. ¿Por qué en Génesis 1 Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo? Y en Génesis 2 crea primero a Adán y luego a Eva de su costilla. ¿Cómo es posible que en una versión las plantas aparezcan antes del hombre y en la otra después? Estas no son sutilezas hermenéuticas, no son misterios de la fe que requieren una teología sofisticada para resolverse. Son contradicciones burdas, errores de edición, rastros de manos humanas que ensamblaron textos sin preocuparse por la coherencia, confiando en que nadie osaría señalar la incongruencia. ¿Y por qué nadie se atrevía? ¿Porque la fe auténtica exige creer sin mirar? ¿O porque el poder eclesiástico se sostiene sobre el temor de quien pregunta y recibe castigo en lugar de respuesta? En el corazón de todo esto hay una verdad que Spinoza expuso sin piedad. La Biblia no fue escrita por Dios, fue escrita por hombres, editada por hombres, manipulada por hombres, usada por hombres para controlar a otros hombres. Y si esto suena como blasfemia, entonces preguntemos qué clase de Dios necesitaría defenderse con excomuniones, torturas y hogueras. Un Dios todopoderoso teme que alguien lea su libro con atención. Un Dios infinitamente sabio necesita que la Inquisición queme a quien encuentra errores en su palabra. ¿O será que lo que se protegía no era a Dios, sino a una institución que había construido su imperio sobre la ignorancia de las masas? Spinoza no atacó a Dios. Atacó la idolatría disfrazada de fe, el negocio disfrazado de religión, el terror disfrazado de amor divino. El Génesis comienza con la creación del mundo, pero Spinoza mostró que empieza con la creación de la mentira. Porque si el primer libro de la Biblia ya contiene errores evidentes, ¿qué credibilidad tiene el resto?
¿Qué autoridad moral puede reclamar una institución que se funda sobre textos que ni siquiera fueron leídos críticamente por sus propios custodios? Spinoza leyó el Génesis como un historiador lee un documento antiguo, con las herramientas de la filología, de la crítica textual, del análisis comparativo, y lo que descubrió fue devastador. Que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque en esos libros se relata la muerte de Moisés, porque se mencionan lugares con nombres que solo recibieron siglos después de Moisés, porque hay estilos narrativos que corresponden a épocas históricas distintas. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte? ¿Cómo pudo mencionar lugares que aún no tenían nombre? ¿Cómo pudo usar expresiones lingüísticas que solo surgieron generaciones después? Son preguntas simples, preguntas que cualquiera puede formular si se le permite leer sin la camisa de fuerza del dogma. Pero la Iglesia no respondió con argumentos. Respondió con silencio. Ese silencio cómplice que es más ruidoso que cualquier grito, ese silencio que es admisión de culpa disfrazada de serenidad episcopal. ¿Por qué el silencio? ¿Porque no había respuesta? ¿Porque admitir el error habría derrumbado siglos de autoridad construida sobre la mentira? Spinoza fue maldecido, su obra fue prohibida, su nombre fue borrado de la sinagoga, su rostro fue condenado al olvido. Pero sus ideas sobrevivieron porque la verdad tiene una cualidad que el poder nunca logra sofocar, la de regresar, de filtrarse, de reaparecer en cada generación que se atreve a pensar. Y aquí estamos, siglos después, todavía repitiendo los mismos textos sin leerlos de verdad, todavía memorizando versículos sin preguntarnos si tienen sentido, todavía temiendo que alguien señale lo evidente porque eso nos obligaría a reconsiderar todo lo que creíamos saber. ¿No es eso lo que más asusta? ¿No es la posibilidad de que todo lo que nos enseñaron fuera una construcción política y no una revelación divina? Spinoza no destruyó la fe ciega, esa fe que exige obediencia en lugar de comprensión. Esa fe que castiga la duda en lugar de recibirla como el primer paso hacia la sabiduría auténtica. El Génesis dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, pero Spinoza preguntó, ¿por qué un Dios infinito necesitaría descansar? ¿Por qué un Dios eterno necesitaría días? ¿No son los días una medida humana, algo que solo tiene sentido para criaturas que viven en el tiempo? Estas preguntas no son sacrílegas, son filosóficas, son lógicas, son el resultado de aplicar la razón a textos que durante demasiado tiempo fueron inmunes al escrutinio racional. ¿Y qué hizo la Iglesia cuando alguien aplicó la razón a la fe? ¿Aplaudió? ¿Agradeció? ¿Se unió a la búsqueda de la verdad? No, excomulgó, prohibió, amenazó, porque el poder eclesiástico sabía que su fortaleza no residía en la verdad de sus doctrinas, sino en la ignorancia de sus fieles. Lo que Spinoza descubrió en el Génesis fue algo más profundo que simples errores textuales. Descubrió que la religión organizada había secuestrado la espiritualidad humana y la había transformado en un instrumento de control social. Descubrió que los sacerdotes no eran intermediarios entre el hombre y Dios, sino intermediarios entre el hombre y su propio miedo. Descubrió que la Biblia no era un libro revelado por un Dios que habla, sino un libro compilado por hombres que gobiernan. ¿Y qué más aterrador para una institución que vive de vender la salvación, que alguien demuestre que la salvación no necesita ser comprada porque nunca estuvo en venta? Pero el error en el Génesis no era solo una falla literaria, era una grieta en toda la estructura teológica de Occidente. Porque si el primer libro de la Biblia ya está lleno de contradicciones, ¿cómo confiar en los milagros que se relatan después? ¿Cómo creer en el diluvio universal si la historia de la creación ya no se sostiene?
¿Cómo aceptar que Dios habló a Moisés en el Sinaí si Moisés no escribió los libros que se le atribuyen? Todo el edificio de la fe se tambalea cuando la primera piedra es defectuosa, y Spinoza tuvo el coraje de señalar que la piedra angular del cristianismo y del judaísmo estaba agrietada desde el principio. Imagina por un momento lo que significa eso. Imagina que todo lo que te enseñaron sobre Dios, sobre el bien y el mal, sobre el cielo y el infierno, sobre el pecado y la redención, se basa en textos que fueron editados y reeditados por escribas que tenían agendas políticas, que competían por el poder, que justificaban guerras y esclavitudes con versículos fabricados para conveniencia de reyes y sacerdotes. ¿No te provoca vértigo? ¿No sientes que el suelo bajo tus pies es menos firme de lo que creías? Y si ese vértigo te asusta, pregúntate, ¿es mejor vivir en una mentira confortable o en una verdad incómoda? Spinoza eligió la verdad y pagó el precio que siempre pagan los que eligen la verdad en un mundo que prefiere la ilusión. Fue expulsado de su comunidad con una maldición tan violenta que ni siquiera los enemigos de Israel recibieron condenas semejantes. Fue prohibido hablar con él, comer con él, acercarse a él, leer sus escritos, mencionar su nombre sin escupir después. ¿Por qué tanto odio? ¿Porque había blasfemado? ¿O porque había dicho la verdad en un lugar donde la verdad no era bienvenida? La violencia con la que fue castigado es la medida exacta del miedo que generaba su pensamiento, porque solo aquellos que saben que están equivocados reaccionan con tanta furia cuando alguien los desenmascara. Y aquí, siglos después, todavía vivimos con las consecuencias de ese silencio. Todavía repetimos que la Biblia es la palabra de Dios sin haberla leído completa, sin haber notado las contradicciones, sin haber preguntado por qué hay dos versiones de la creación, por qué Dios se arrepiente de haber creado al hombre, por qué cambia de opinión, por qué se enfurece y luego se calma como si fuera un humano voluble y no una entidad perfecta. ¿No será que hemos confundido la fe con la pereza intelectual? ¿No será que hemos llamado virtud a la renuncia de pensar? Spinoza no escribió para destruir la religión, escribió para liberarla de sus propias cadenas, para devolverle la pureza que había perdido cuando se convirtió en negocio y poder. Escribió para mostrar que Dios no necesita iglesias, que la verdad no necesita sacerdotes, que la espiritualidad auténtica no se compra con diezmos ni se alcanza con rituales. Escribió para decir que cada ser humano tiene acceso directo a lo divino, que nadie necesita intermediarios para buscar la sabiduría, que la libertad de pensar es el verdadero templo donde habita Dios. Y por eso fue castigado, porque ofreció libertad en lugar de obediencia. El error en el Génesis que Spinoza encontró no fue un detalle menor, no fue una curiosidad académica para eruditos aburridos. Fue la prueba de que la Biblia es un libro humano, demasiado humano, y que su autoridad no viene de Dios, sino del poder de quienes la usaron para gobernar. Y si es así, ¿qué queda de la fe? ¿Nada? ¿Todo? ¿Algo más auténtico que antes? Quizás lo que queda es una fe más madura, una fe que no necesita certezas absolutas para sostenerse, una fe que puede convivir con la duda porque ha entendido que la duda no es enemiga de la fe, sino su compañera más honesta. Pero la Iglesia nunca entendió eso. Para la Iglesia dudar era pecar, preguntar era rebelarse, pensar era peligro. ¿Y cómo podría ser de otra manera si su poder dependía de que nadie pensara demasiado? Si su riqueza dependía de que nadie preguntara por qué los representantes de un Dios pobre vivían en palacios. Spinoza vio eso con claridad brutal, que la religión organizada no era el camino hacia Dios, sino el obstáculo principal que separaba al hombre de Dios. Y aún así, incluso después de todo lo que Spinoza escribió, incluso después de todas las pruebas que presentó, la Iglesia respondió con silencio.
No refutó sus argumentos porque no podía. No demostró que estaba equivocado porque no estaba equivocado. Simplemente esperó que el silencio lo borrara, que el olvido lo enterrara, que las nuevas generaciones no supieran que alguien había descubierto el fraude. Pero la verdad tiene esto de particular, que puede ser silenciada temporalmente, pero no puede ser destruida permanentemente. ¿No será que la verdad es más persistente que cualquier mentira porque no necesita ser defendida con violencia? Hoy, en cualquier rincón del mundo donde te encuentres, en cualquier momento del día o de la noche, puedes tomar una Biblia y leer el Génesis con los mismos ojos con que Spinoza lo leyó. Puedes notar las contradicciones, puedes detectar los errores, puedes preguntarte por qué nadie te enseñó a leer críticamente el libro más importante de la civilización occidental. ¿Y qué descubrirás? Que tu fe se derrumba, o que tu fe se fortalece al liberarse de las mentiras que la sostenían artificialmente. La fe que sobrevive al cuestionamiento es la única fe que vale la pena tener, porque es la fe que ha sido elegida y no impuesta. La fe que surge de la convicción personal y no del miedo al castigo. Spinoza sabía eso. Sabía que la verdadera fe no teme a la razón, porque la razón es también un don divino, si es que algo divino existe. Sabía que un Dios que castiga por pensar no es Dios, sino tirano, y que una religión que necesita prohibir libros para sobrevivir ya está muerta aunque sus instituciones sigan en pie. ¿Y qué hizo con ese conocimiento? ¿Se lo guardó para sí mismo? ¿Lo susurró en secreto a unos pocos iniciados? No, lo escribió, lo publicó, lo difundió, sabiendo que lo iban a maldecir, sabiendo que lo iban a perseguir, porque entendió que la verdad compartida es más importante que la vida cómoda. El Génesis dice que Dios vio que todo lo que había creado era bueno, pero Spinoza vio que todo lo que el hombre había creado en nombre de Dios era cuestionable. Vio que las guerras religiosas no surgían de la fe auténtica, sino de la ambición, de poder disfrazada de fervor espiritual. Vio que las persecuciones no defendían a Dios, sino a los intereses de quienes hablaban en su nombre. Vio que el infierno no era un lugar después de la muerte, sino una herramienta de terror para controlar a los vivos. Y por eso fue condenado. Por decir en voz alta lo que todos veían pero nadie se atrevía a nombrar. El error en el Génesis era solo el principio, porque una vez que empiezas a cuestionar, una vez que te permites dudar de lo que siempre te dijeron que era incuestionable, toda la estructura se desmorona. Y no se desmorona porque sea falsa, se desmorona porque estaba sostenida por el miedo y no por la verdad. ¿Y qué queda cuando el miedo desaparece? El caos, la desesperación, o una libertad nueva, aterradora y maravillosa al mismo tiempo. Parte 2. La herejía de Spinoza no consistió en negar a Dios, sino en redefinirlo de tal manera que los sacerdotes quedaron sin empleo. Porque si Dios es la naturaleza misma, si Dios es la totalidad de lo que existe, si Dios no es un anciano barbudo que observa desde el cielo y juzga nuestras acciones, entonces, ¿para qué necesitamos intermediarios? ¿Para qué templos? ¿Para qué rituales? ¿Para qué diezmos? ¿Para qué confesiones? Spinoza propuso un Dios tan inmanente que no dejaba espacio para la religión organizada, y eso fue imperdonable porque amenazaba el monopolio espiritual que la Iglesia había construido durante siglos. ¿No es curioso que las instituciones religiosas se ofendan más cuando alguien propone una relación directa con lo divino que cuando alguien niega lo divino por completo? Es que el ateo no amenaza el negocio, el místico sí. El pensador libre sí, el que dice que cada uno puede encontrar a Dios sin pagar peaje a ninguna institución. El conflicto entre fe y razón no es nuevo, pero Spinoza lo llevó a su punto más radical al demostrar que la fe tradicional no era racional y que la razón auténtica no necesitaba fe.
Mostró que la Biblia está llena de metáforas, de lenguaje figurado, de alegorías que fueron tomadas literalmente por ignorancia o por conveniencia política. ¿Acaso Dios tiene manos? ¿Tiene ojos? ¿Se sienta en un trono? Todas esas son imágenes antropomórficas que revelan que quien escribió esos textos estaba proyectando en Dios las características humanas, que estaba creando a Dios a imagen y semejanza del hombre y no al revés. ¿Y por qué nadie se atrevió a decir eso antes? ¿Porque era falso o porque era peligrosamente cierto? Spinoza leyó la Biblia como un libro de historia, de poesía, de política, pero no como un libro de verdades absolutas reveladas por un Dios que dicta y espera obediencia. Y esa lectura era revolucionaria porque desacralizaba el texto sagrado, lo devolvía al terreno de lo humano, lo hacía cuestionable, analizable, criticable. ¿Y qué es lo sagrado sino aquello que no se puede tocar, aquello que está prohibido examinar, aquello que se protege con amenazas de castigo divino para que nadie se acerque demasiado y descubra que no hay nada sagrado allí, sino poder humano muy terrenal? Spinoza tocó lo intocable, y por eso fue intocable él mismo. Nadie podía acercársele sin contaminarse de su herejía, sin contagiarse de su lucidez peligrosa. Desde el lugar donde estés en este momento, desde la ciudad que te cobija, desde el país que habitas, escribe en los comentarios qué hora marca tu reloj ahora mismo y si alguna vez te han dicho que algo es sagrado y por lo tanto no debe ser cuestionado. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que la duda no es pecado, sino coraje, y que las bendiciones lleguen a su familia, porque compartir la verdad es el acto más generoso que existe. ¿No será que hemos confundido la fe con la cobardía de no atrevernos a pensar? ¿No será que el verdadero pecado es renunciar a la inteligencia que supuestamente nos fue dada por ese mismo Dios, al que se supone que ofendemos cuando la usamos? La razón y la fe no son enemigas naturales, pero se volvieron enemigas cuando la fe dejó de ser búsqueda espiritual y se convirtió en doctrina impuesta. Spinoza demostró que la razón puede convivir con una espiritualidad profunda, pero no puede convivir con el dogma ciego, con la obediencia sin comprensión, con la aceptación de lo absurdo como virtud. ¿Por qué habría de ser virtuoso creer en algo que contradice la evidencia? ¿Por qué habría de ser santo aceptar como verdad algo que la razón rechaza? La Iglesia enseñó durante siglos que la fe es superior a la razón, que dudar es pecado, que la humildad consiste en no confiar en tu propio juicio, sino en el de los representantes de Dios. Pero Spinoza preguntó, ¿y si esos representantes están equivocados? ¿Y si son corruptos? ¿Y si usan el nombre de Dios para sus propios intereses? La historia le dio la razón 1000 veces. Cada vez que la Iglesia quemó a un hereje, estaba demostrando que su poder no venía de la verdad, sino de la violencia. Cada vez que prohibió un libro, estaba admitiendo que tenía miedo de las ideas. Cada vez que excomulgó a un pensador, estaba revelando que su fortaleza era frágil, que dependía del control y no de la convicción. ¿Cómo puede una institución que dice representar al Dios del amor responder con odio a quien busca la verdad? ¿Cómo puede una religión que dice predicar la paz mantener su autoridad con amenazas y castigos? Spinoza fue hereje porque fue honesto. Fue condenado porque no aceptó las mentiras piadosas, esas mentiras que se dicen por el bien del pueblo, como si el pueblo fuera demasiado estúpido para manejar la verdad. La élite religiosa siempre ha justificado su poder con ese argumento, que las masas necesitan ilusiones para vivir, que la verdad es demasiado dura para ser compartida con todos, que es mejor que crean en un cielo inventado para que no se rebelen contra la injusticia real. Y no es esa la mayor blasfemia. ¿No es más ofensivo para Dios suponer que creó seres humanos tan débiles que no pueden soportar la verdad que supuestamente Él mismo encarna?
Spinoza fue lúcido porque vio que la religión organizada no era fe, sino política. Vio que los sacerdotes no eran guías espirituales, sino funcionarios de un aparato de control. Vio que los rituales no eran actos sagrados, sino técnicas de manipulación psicológica. Vio que los milagros narrados en la Biblia no eran pruebas de lo divino, sino estrategias narrativas para impresionar a pueblos supersticiosos. ¿Y todo eso lo convirtió en ateo? No. Lo convirtió en un creyente más auténtico que todos los que repetían oraciones sin entenderlas, que todos los que iban a misa por costumbre, que todos los que temían al infierno, pero no amaban la virtud. El conflicto entre fe y razón se resuelve cuando entendemos que la verdadera fe no teme a la razón, porque no tiene nada que ocultar. Solo la fe falsa, la fe impuesta, la fe que es en realidad obediencia disfrazada, necesita prohibir el pensamiento crítico. Spinoza propuso una fe racional, una espiritualidad que no contradice la ciencia, una relación con lo divino que no requiere renunciar a la inteligencia. ¿Y por eso fue perseguido? ¿Porque ofreció algo mejor que lo que existía? La Iglesia temía a Spinoza no porque negara a Dios, sino porque hacía innecesaria a la Iglesia. Si cada persona puede acceder a lo divino directamente, si no necesitamos sacerdotes para interpretar textos que podemos leer nosotros mismos, si no necesitamos rituales para conectar con lo sagrado que ya está en la naturaleza, entonces, ¿qué justifica la existencia de una institución que vive del monopolio espiritual? Es la misma razón por la que los reyes temían a la democracia, por la que los tiranos temen a la educación, por la que los poderosos siempre temen a quien ofrece libertad. Y sin embargo, la libertad que Spinoza ofrecía no era libertinaje, no era una invitación a vivir sin ética, sin valores, sin propósito. Era una invitación a fundar la ética en la razón y no en el miedo, a vivir virtuosamente porque entendemos que la virtud es buena en sí misma y no porque tememos el castigo divino. ¿No es más noble ser bueno por convicción que por temor? ¿No es más auténtico el amor cuando es libre que cuando es obligado? Spinoza propuso una moral para adultos, una ética para seres humanos que han superado la infancia espiritual y ya no necesitan que un Padre Celestial los amenace para portarse bien. Pero la Iglesia prefería la infancia espiritual, prefería fieles que obedecieran sin preguntar, que aceptaran sin entender, que temieran sin rebelarse. Prefería un rebaño dócil a una comunidad de pensadores libres, porque el rebaño se controla fácilmente y los pensadores libres cuestionan la autoridad. ¿Y qué institución basada en la autoridad no cuestionada puede sobrevivir cuando sus miembros empiezan a pensar por sí mismos? Ninguna. Por eso la Iglesia respondió a Spinoza con silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier respuesta habría abierto un debate que no podía ganar. El silencio de la Iglesia fue su admisión de derrota. Fue el reconocimiento implícito de que Spinoza tenía razón, de que los errores del Génesis eran reales, de que la Biblia era un libro humano y no divino, de que la fe tradicional no podía sostenerse bajo el escrutinio racional. Pero ese reconocimiento nunca fue público, porque la institución prefirió la mentira sostenida a la verdad demoledora. ¿Y cuántas otras instituciones hacen lo mismo? ¿Cuántos gobiernos, cuántas corporaciones, cuántas academias prefieren defender el error antes que admitir que estaban equivocadas? Spinoza sabía que el precio de la verdad era alto, pero sabía también que el precio de la mentira era más alto aún. Sabía que vivir en la ilusión es más cómodo a corto plazo, pero más destructivo a largo plazo. Sabía que una sociedad fundada sobre mentiras piadosas eventualmente se pudre desde adentro, porque la mentira, por más piadosa que sea, es veneno para el espíritu humano. Y no es eso lo que vemos hoy. No es evidente que las instituciones que mintieron durante siglos están perdiendo credibilidad.
¿No es natural que las nuevas generaciones rechacen dogmas que no resisten el menor cuestionamiento? La fe que Spinoza atacó no era la fe auténtica, era la superstición organizada, era la creencia en un Dios caprichoso que premia a quien lo halaga y castiga a quien lo ignora, como si Dios fuera un monarca medieval inseguro de su poder. Era la idea de que podemos sobornar a Dios con oraciones, manipularlo con rituales, engañarlo con arrepentimientos falsos. Era la religión como negocio de salvación, donde el cielo se compra con monedas y el infierno se evita con penitencias. ¿Esa es la imagen de Dios que queremos defender? Un Dios mezquino que necesita alabanzas constantes y se ofende cuando no recibe suficiente atención. Spinoza propuso un Dios infinitamente más grande, un Dios que no necesita nada porque ya es todo, un Dios que no castiga porque no tiene ego que defender, un Dios que no exige obediencia porque la libertad es parte de su naturaleza. Un Dios que no hace milagros porque no necesita violar sus propias leyes para demostrar su poder. Un Dios que es la naturaleza misma, la sustancia de todo lo que existe, la inteligencia inmanente en el universo. ¿Y esa visión era herética? ¿O era la religión tradicional la que había reducido a Dios a una caricatura manejable? La respuesta de la Iglesia fue el silencio, porque no podía competir con esa grandeza. No podía ofrecer algo mejor que lo que Spinoza estaba ofreciendo. Una espiritualidad sin culpa, una ética sin miedo, una relación con lo divino que no requiere mediadores ni instituciones. Solo podía ofrecer más de lo mismo, más control, más dogma, más amenazas disfrazadas de amor. ¿Y quién elegiría eso si tuviera una alternativa? Solo quienes tienen tanto miedo que prefieren la prisión conocida a la libertad desconocida. Pero el miedo no puede durar para siempre. Las generaciones cambian, las ideas circulan, la verdad se filtra a través de las grietas del silencio oficial. Y lo que Spinoza escribió hace siglos finalmente llegó a manos de quienes estaban listos para recibirlo, de quienes ya no podían creer en las viejas historias, de quienes necesitaban algo más que dogmas para dar sentido a sus vidas. ¿Y qué encontraron en Spinoza? Encontraron un aliado, un hermano en la búsqueda, alguien que había caminado ese sendero difícil antes que ellos y había dejado señales para que otros pudieran seguir. La herejía de Spinoza se convirtió en ortodoxia para muchos. Su maldición se convirtió en bendición. Su excomunión se convirtió en liberación porque demostró que se puede vivir sin la aprobación de las instituciones religiosas, que se puede ser espiritual sin ser religioso, que se puede amar a Dios sin obedecer a sus supuestos representantes. Y eso no es lo que muchos buscan hoy. Una espiritualidad sin dogma, una ética sin amenazas, una vida con significado que no dependa de promesas de cielo o amenazas de infierno. El conflicto entre fe y razón que Spinoza expuso sigue vigente. Sigue habiendo quienes creen que la fe requiere apagar la razón, que dudar es pecado, que la ciencia es enemiga de Dios. Pero también hay quienes han entendido que la fe auténtica abraza la razón, que la duda es el camino hacia la certeza genuina, que la ciencia revela la grandeza de lo que existe sin necesidad de inventar milagros. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de quienes temen las preguntas o del lado de quienes las celebran? Spinoza fue hereje y lúcido, maldito y bendito, rechazado y venerado, silenciado y eterno, porque la verdad que descubrió no puede ser enterrada, las preguntas que formuló no pueden ser ignoradas, la libertad que ofreció no puede ser revocada. Su legado no es un sistema filosófico cerrado, sino una invitación permanente a pensar por uno mismo, a cuestionar la autoridad, a buscar la verdad aunque duela. ¿Y acaso hay algo más valioso que eso? Parte 3. La verdad no puede ser enterrada para siempre porque tiene la persistencia de las raíces que crecen bajo tierra y eventualmente quiebran el pavimento.
Lo que Spinoza descubrió en el Génesis era solo la superficie de algo mucho más profundo, que toda la estructura de la religión occidental se había construido sobre una mentira fundacional, que el emperador estaba desnudo y que nadie se atrevía a decirlo en voz alta por miedo a ser el primero en romper el pacto de silencio colectivo. Pero cuando uno rompe ese silencio, cuando uno dice lo evidente que todos ven, pero nadie nombra, entonces el hechizo se rompe y ya no es posible volver a creer en la ilusión. ¿No es eso lo que sentimos cuando descubrimos una mentira que habíamos creído durante años? Esa mezcla de liberación y traición, de alivio y vértigo. El clímax filosófico al que nos lleva Spinoza no es la destrucción de Dios, sino la destrucción de los ídolos que hemos confundido con Dios. Es el momento en que nos damos cuenta de que hemos adorado imágenes, conceptos, instituciones, libros, pero no hemos tocado siquiera el borde de lo verdaderamente divino. Es el instante en que comprendemos que todas las guerras religiosas, todas las persecuciones, todas las excomuniones, no han defendido a Dios sino al poder de quienes hablaban en su nombre. ¿Y qué queda cuando los ídolos caen? El vacío, o la posibilidad de algo auténtico que antes estaba oculto tras las máscaras del dogma. Spinoza alcanzó ese vértice donde la filosofía se encuentra con la mística sin necesidad de abandonar la razón. Llegó al punto donde lo divino ya no es una persona sino una realidad, donde Dios ya no es un juez sino la totalidad misma, donde la espiritualidad ya no requiere templos, porque todo lugar es sagrado si sabemos mirarlo con los ojos adecuados. ¿Y ese era el pensamiento herético? ¿Esa era la blasfemia imperdonable? Decir que Dios está en todas partes y no solo en los lugares que la Iglesia ha consagrado. Entonces toda la naturaleza es herejía, toda la ciencia es blasfemia, todo el cosmos es una afrenta a la ortodoxia religiosa. La respuesta de la Iglesia fue el silencio, ese silencio que es complicidad con la mentira, ese silencio que es miedo disfrazado de serenidad, ese silencio que grita más alto que cualquier confesión. Porque responder habría sido entrar en un debate que no podían ganar. Refutar habría sido reconocer la validez de los argumentos. Argumentar habría sido admitir que los textos sagrados pueden ser cuestionados. Entonces eligieron la estrategia del avestruz. Esconder la cabeza y esperar que el peligro pasara. Prohibir los libros y esperar que nadie los leyera. Excomulgar al pensador y esperar que su pensamiento muriera con él. Pero las ideas no mueren cuando muere quien las piensa. Se multiplican, se transforman, reaparecen en otros pensadores, con otros nombres, en otras épocas. Desde el país donde te encuentras ahora, desde la ciudad que habitas, desde la hora que marca tu reloj en este preciso instante, reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has preferido el silencio antes que enfrentar una verdad incómoda? Escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas y comparte este video con alguien que necesite saber que la verdad nunca muere, aunque la entierren 1000 veces, y que las bendiciones lleguen a su familia, porque compartir el conocimiento que libera es el acto más sagrado que existe. ¿No será que el silencio cómplice es la forma más común de la cobardía? ¿No será que cada vez que callamos una verdad, estamos participando en la perpetuación de una mentira? El clímax filosófico de la propuesta de Spinoza es este: que la libertad de pensar no es un lujo, sino una necesidad existencial, que una vida sin pensamiento crítico no es vida humana, sino existencia animal, que renunciar a la razón por obedecer al dogma es traicionar la esencia misma de lo que significa ser humano. Y esto no es arrogancia intelectual, es dignidad básica. Es el reconocimiento de que si fuimos creados con la capacidad de pensar, entonces usar esa capacidad no puede ser pecado. ¿O acaso Dios nos dio ojos para que no viéramos, oídos para que no escucháramos, inteligencia para que no la usáramos?
La verdad que Spinoza expuso es que la religión organizada ha funcionado durante siglos como un sistema de control social que se alimenta del miedo y de la ignorancia. Ha mantenido a las masas en la infancia espiritual para que sea más fácil gobernarlas. Ha prometido cielo y amenazado con infierno para que nadie se rebele contra las injusticias terrenales. Ha sacralizado la obediencia y demonizado la duda para que su autoridad nunca sea cuestionada. Y todo eso en nombre de Dios o en nombre del poder que se ejerce usando el nombre de Dios. La filosofía de Spinoza no termina en la crítica, termina en la liberación. Después de mostrar que los textos sagrados son humanos, demasiado humanos, después de demostrar que la Biblia está llena de errores y contradicciones, después de revelar que la religión organizada es más política que espiritual, Spinoza ofrece algo nuevo, una ética basada en el conocimiento y no en el temor, una espiritualidad basada en la comprensión y no en la sumisión, una vida que encuentra significado en la búsqueda de la verdad y no en la repetición de dogmas. ¿Y eso es pesimismo? ¿Es nihilismo? ¿Es la muerte de los valores? No, es el nacimiento de valores auténticos, valores elegidos y no impuestos, valores que surgen de la razón y no del miedo. El cierre intenso y provocador al que nos lleva esta reflexión es este, que cada generación debe elegir entre la comodidad de las mentiras heredadas y el coraje de buscar la verdad por sí misma. Que cada individuo debe decidir si prefiere ser parte de un rebaño obediente o ser un pensador libre, si prefiere la seguridad de las certezas falsas o la aventura de la duda honesta, si prefiere vivir en la ilusión confortable o en la realidad desafiante. ¿Y tú qué eliges? ¿Eliges la prisión conocida o la libertad aterradora? Spinoza eligió la libertad y pagó el precio. Vivió solo. Trabajó como pulidor de lentes para sobrevivir. Murió joven de una enfermedad pulmonar, probablemente causada por el polvo de cristal que inhalaba mientras trabajaba. Fue enterrado sin que nadie pronunciara su nombre en el funeral. Sus libros fueron prohibidos durante generaciones. Su pensamiento fue considerado peligroso durante siglos. Pero hoy, cuando esos que lo condenaron están muertos y olvidados, cuando las instituciones que lo persiguieron han perdido su poder absoluto, cuando los dogmas que defendían con violencia ya no convencen a nadie, el pensamiento de Spinoza sigue vivo. ¿Por qué? Porque era más poderoso que sus enemigos, porque tenía ejércitos, porque tenía riqueza. No, porque tenía la verdad. Y la verdad no necesita poder para sobrevivir porque tiene algo mejor. Tiene razón. La idea de que la verdad no puede ser enterrada para siempre es al mismo tiempo una esperanza y una amenaza. Es esperanza para quienes buscan la verdad y saben que eventualmente será encontrada. Es amenaza para quienes viven de la mentira y saben que eventualmente serán desenmascarados. Es la promesa de que la historia juzgará con más severidad a quienes ocultaron la verdad que a quienes la dijeron, aunque fuera incómoda. Y no es eso lo que vemos una y otra vez en la historia. Que los herejes de ayer son los santos de hoy, que los condenados de una época son los venerados de la siguiente. El error en el Génesis que Spinoza encontró era una puerta que se abría hacia cuestionamientos más profundos. Si el primer libro de la Biblia contiene errores, ¿qué hay del resto? Si Moisés no escribió el Pentateuco, ¿quién lo escribió y con qué propósito? Si los textos sagrados fueron editados y manipulados, ¿cómo podemos confiar en ellos como fuente de verdad absoluta? Y estas preguntas no destruyen la posibilidad de la fe, solo destruyen la posibilidad de la fe ciega. Lo que queda después de esas preguntas no es el vacío, sino la posibilidad de una fe más madura, más honesta, más auténtica. Spinoza no escribió para los creyentes fanáticos que prefieren morir antes que dudar.
Escribió para los buscadores inquietos que prefieren dudar antes que vivir en la mentira. Escribió para quienes sienten que algo no encaja en las historias que les contaron, para quienes sospechan que debajo de la superficie oficial hay otra realidad más compleja y más verdadera, para quienes están dispuestos a perder la seguridad de las certezas por ganar la libertad del pensamiento. ¿Eres tú uno de esos? ¿O prefieres cerrar los ojos y seguir repitiendo lo que te enseñaron? El clímax filosófico final es este reconocimiento, que la batalla entre la verdad y la mentira no termina nunca, que cada generación debe pelearla de nuevo, que las instituciones del poder siempre intentarán controlar el pensamiento, porque el pensamiento libre es su mayor amenaza. Pero también es el reconocimiento de que la verdad tiene una ventaja que ningún poder puede vencer, que no necesita ser defendida con violencia, porque se sostiene por sí misma cuando se le permite aparecer. La mentira necesita censura, necesita amenazas, necesita castigos. La verdad solo necesita ser escuchada. Y aquí estamos, siglos después del Spinoza, todavía lidiando con las mismas preguntas, todavía decidiendo entre la fe ciega y la razón crítica, todavía eligiendo entre la obediencia cómoda y la libertad difícil, todavía preguntándonos si es mejor vivir en la ilusión o en la verdad. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Algo? ¿Nada? ¿Hemos avanzado o simplemente repetimos los mismos errores con nuevas máscaras? La respuesta depende de cada uno. Depende de si estamos dispuestos a leer con atención lo que siempre hemos recitado sin pensar, de si estamos dispuestos a cuestionar lo que siempre hemos aceptado sin examinar, de si estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de descubrir que mucho de lo que creíamos era falso. Y esas consecuencias pueden ser dolorosas. La pérdida de la comunidad, el rechazo de la familia, la soledad del que piensa diferente, pero también pueden ser liberadoras. La ganancia de la autenticidad, la conquista de la autonomía intelectual, la dignidad de vivir en la verdad, aunque sea incómoda. Spinoza vivió esa soledad y esa dignidad. Perdió su comunidad, pero ganó su libertad. Fue maldecido por los suyos, pero fue bendecido por la historia. Murió pobre, pero dejó una riqueza intelectual que ningún poder pudo confiscar. ¿Y qué nos dice su ejemplo? ¿Que debemos todos convertirnos en filósofos solitarios? ¿Que debemos rechazar toda comunidad y toda tradición? No. Nos dice que debemos tener el coraje de pensar por nosotros mismos, que debemos cuestionar lo que no tiene sentido aunque todo el mundo lo acepte, que debemos buscar la verdad aunque el camino sea solitario. El error en el Génesis era solo un síntoma de un problema mucho mayor. La confusión entre lo humano y lo divino, entre la autoridad institucional y la verdad, entre el poder político y la sabiduría espiritual. Spinoza expuso esa confusión y por eso fue peligroso, porque mostró que el emperador estaba desnudo, que los textos sagrados eran demasiado humanos, que las instituciones religiosas eran demasiado políticas. Y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. Una vez que entiendes que has sido manipulado, no puedes volver a ser ingenuamente obediente. La verdad no puede ser enterrada para siempre porque las preguntas que Spinoza formuló siguen resonando. ¿Por qué hay dos versiones de la creación en el Génesis? ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte? ¿Por qué los textos sagrados contienen contradicciones tan evidentes? Estas preguntas no han sido respondidas satisfactoriamente por las instituciones religiosas porque no tienen respuesta satisfactoria dentro del marco dogmático. Solo tienen respuesta cuando aceptamos lo que Spinoza propuso. Que la Biblia es un libro humano, escrito por humanos, con propósitos humanos, y que su valor no depende de ser palabra de Dios, sino de ser testimonio de la búsqueda humana de significado. Y esa búsqueda continúa.
Continúa en cada persona que se atreve a preguntar, en cada mente que se niega a aceptar respuestas insatisfactorias, en cada espíritu que prefiere la duda honesta a la certeza falsa. Continúa en ti si decides leer con tus propios ojos, pensar con tu propia mente, buscar con tu propio corazón. ¿Y qué encontrarás en esa búsqueda? ¿La destrucción de tu fe o su transformación en algo más auténtico y más profundo? El legado de Spinoza es esta invitación permanente a la libertad de pensamiento. Es la afirmación de que ninguna institución tiene el monopolio de la verdad, de que ningún libro es tan sagrado que no pueda ser cuestionado, de que ninguna autoridad es tan grande que deba ser obedecida ciegamente. Es la promesa de que podemos vivir vidas con significado, sin necesidad de aceptar dogmas irracionales, de que podemos ser éticos sin necesidad de temer castigos divinos, de que podemos ser espirituales sin necesidad de ser religiosos en el sentido institucional. Y ese es el cierre intenso, provocador y reflexivo al que nos lleva este recorrido. La verdad que Spinoza descubrió no puede ser enterrada para siempre, porque vive en cada persona que decide pensar por sí misma. Vive en cada mente que rechaza el dogma impuesto y busca la comprensión auténtica. Vive en cada espíritu que prefiere la libertad difícil a la esclavitud cómoda. Y tú, ¿permitirás que esa verdad viva en ti? ¿O preferirás seguir repitiendo lo que te enseñaron sin preguntarte si tiene sentido? La elección es tuya, siempre ha sido tuya, y nadie puede hacerla por ti. Puedes cerrar este video y olvidar todo lo que has escuchado. Puedes volver a la comodidad de las certezas heredadas, puedes decidir que es mejor no preguntar, o puedes hacer lo que Spinoza hizo. Puedes atreverte a mirar de verdad, a leer de verdad, a pensar de verdad. Y si eliges ese camino, prepárate, porque una vez que empiezas a ver la verdad, no puedes dejar de verla. Una vez que te liberas del miedo que sostiene el dogma, ya no puedes volver a ser prisionero voluntario de las ideas ajenas. Ese es el poder de la filosofía, ese es el regalo de Spinoza, esa es la invitación que resuena a través de los siglos. Piensa, cuestiona, busca, duda, atrévete, porque la verdad no puede ser enterrada para siempre, y tú puedes ser parte de su resurrección. La herejía de Spinoza no consistió en negar a Dios, sino en redefinirlo de tal manera que los sacerdotes quedaron sin empleo. Porque si Dios es la naturaleza misma, si Dios es la totalidad de lo que existe, si Dios no es un anciano barbudo que observa desde el cielo y juzga nuestras acciones, entonces, ¿para qué necesitamos intermediarios? ¿Para qué templos? ¿Para qué rituales? ¿Para qué diezmos? ¿Para qué confesiones? Spinoza propuso un Dios tan inmanente que no dejaba espacio para la religión organizada, y eso fue imperdonable porque amenazaba el monopolio espiritual que la Iglesia había construido durante siglos. ¿No es curioso que las instituciones religiosas se ofendan más cuando alguien propone una relación directa con lo divino que cuando alguien niega lo divino por completo? Es que el ateo no amenaza el negocio, el místico sí, el pensador libre sí, el que dice que cada uno puede encontrar a Dios sin pagar peaje a ninguna institución. El conflicto entre fe y razón no es nuevo, pero Spinoza lo llevó a su punto más radical, al demostrar que la fe tradicional no era racional y que la razón auténtica no necesitaba fe en el sentido dogmático. Mostró que la Biblia está llena de metáforas, de lenguaje figurado, de alegorías que fueron tomadas literalmente por ignorancia o por conveniencia política. ¿Acaso Dios tiene manos? ¿Tiene ojos? ¿Se sienta en un trono? Todas esas son imágenes antropomórficas que revelan que quien escribió esos textos estaba proyectando en Dios las características humanas, que estaba creando a Dios a imagen y semejanza del hombre y no al revés. ¿Y por qué nadie se atrevió a decir eso antes? ¿Porque era falso o porque era peligrosamente cierto? Spinoza leyó la Biblia como un libro de historia, de poesía, de política,
pero no como un libro de verdades absolutas reveladas por un Dios que dicta y espera obediencia. Y esa lectura era revolucionaria porque desacralizaba el texto sagrado, lo devolvía al terreno de lo humano, lo hacía cuestionable, analizable, criticable. ¿Y qué es lo sagrado sino aquello que no se puede tocar, aquello que está prohibido examinar, aquello que se protege con amenazas de castigo divino para que nadie se acerque demasiado y descubra que no hay nada sagrado allí sino poder humano muy terrenal? Spinoza tocó lo intocable, y por eso fue intocable él mismo. Nadie podía acercársele sin contaminarse de su herejía, sin contagiarse de su lucidez peligrosa. Desde el lugar donde estés en este momento, desde la ciudad que te cobija, desde el país que habitas, escribe en los comentarios qué hora marca tu reloj ahora mismo, y si alguna vez te han dicho que algo es sagrado y por lo tanto no debe ser cuestionado. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que la duda no es pecado, sino coraje, y que las bendiciones lleguen a su familia, porque compartir la verdad es el acto más generoso que existe. ¿No será que hemos confundido la fe con la cobardía de no atrevernos a pensar? ¿No será que el verdadero pecado es renunciar a la inteligencia que supuestamente nos fue dada por ese mismo Dios al que se supone que ofendemos cuando la usamos? La razón y la fe no son enemigas naturales, pero se volvieron enemigas cuando la fe dejó de ser búsqueda espiritual y se convirtió en doctrina impuesta. Spinoza demostró que la razón puede convivir con una espiritualidad profunda, pero no puede convivir con el dogma ciego, con la obediencia sin comprensión, con la aceptación de lo absurdo como virtud. ¿Por qué habría de ser virtuoso creer en algo que contradice la evidencia? ¿Por qué habría de ser santo aceptar como verdad algo que la razón rechaza? La Iglesia enseñó durante siglos que la fe es superior a la razón, que dudar es pecado, que la humildad consiste en no confiar en tu propio juicio, sino en el de los representantes de Dios. Pero Spinoza preguntó, ¿y si esos representantes están equivocados? ¿Y si son corruptos? ¿Y si usan el nombre de Dios para sus propios intereses? La historia le dio la razón 1000 veces. Cada vez que la Iglesia quemó a un hereje, estaba demostrando que su poder no venía de la verdad, sino de la violencia. Cada vez que prohibió un libro, estaba admitiendo que tenía miedo de las ideas. Cada vez que excomulgó a un pensador, estaba revelando que su fortaleza era frágil, que dependía del control y no de la convicción. ¿Cómo puede una institución que dice representar al Dios del amor responder con odio a quien busca la verdad? ¿Cómo puede una religión que dice predicar la paz mantener su autoridad con amenazas y castigos? Spinoza fue hereje porque fue honesto. Fue condenado porque no aceptó las mentiras piadosas, esas mentiras que se dicen por el bien del pueblo, como si el pueblo fuera demasiado estúpido para manejar la verdad. La élite religiosa siempre ha justificado su poder con ese argumento, que las masas necesitan ilusiones para vivir, que la verdad es demasiado dura para ser compartida con todos, que es mejor que crean en un cielo inventado para que no se rebelen contra la injusticia real. Y no es esa la mayor blasfemia. ¿No es más ofensivo para Dios suponer que creó seres humanos tan débiles que no pueden soportar la verdad que supuestamente Él mismo encarna? Spinoza fue lúcido, porque vio que la religión organizada no era fe, sino política. Vio que los sacerdotes no eran guías espirituales, sino funcionarios de un aparato de control. Vio que los rituales no eran actos sagrados, sino técnicas de manipulación psicológica. Vio que los milagros narrados en la Biblia no eran pruebas de lo divino, sino estrategias narrativas para impresionar a pueblos supersticiosos. ¿Y todo eso lo convirtió en ateo? No. Lo convirtió en un creyente más auténtico que todos los que repetían oraciones sin entenderlas, que todos los que iban a misa por costumbre, que todos los que temían al infierno pero no amaban la virtud.
El conflicto entre fe y razón se resuelve cuando entendemos que la verdadera fe no teme a la razón porque no tiene nada que ocultar. Solo la fe falsa, la fe impuesta, la fe que es en realidad obediencia disfrazada, necesita prohibir el pensamiento crítico. Spinoza propuso una fe racional, una espiritualidad que no contradice la ciencia, una relación con lo divino que no requiere renunciar a la inteligencia. Y por eso fue perseguido, porque ofreció algo mejor que lo que existía. La Iglesia temía a Spinoza, no porque negara a Dios, sino porque hacía innecesaria a la Iglesia. Si cada persona puede acceder a lo divino directamente, si no necesitamos sacerdotes para interpretar textos que podemos leer nosotros mismos, si no necesitamos rituales para conectar con lo sagrado que ya está en la naturaleza, entonces, ¿qué justifica la existencia de una institución que vive del monopolio espiritual? Es la misma razón por la que los reyes temían a la democracia, por la que los tiranos temen a la educación, por la que los poderosos siempre temen a quien ofrece libertad. Y sin embargo, la libertad que Spinoza ofrecía no era libertinaje. No era una invitación a vivir sin ética, sin valores, sin propósito. Era una invitación a fundar la ética en la razón y no en el miedo, a vivir virtuosamente porque entendemos que la virtud es buena en sí misma y no porque tememos el castigo divino. ¿No es más noble ser bueno por convicción que por temor? ¿No es más auténtico el amor cuando es libre que cuando es obligado? Spinoza propuso una moral para adultos, una ética para seres humanos que han superado la infancia espiritual y ya no necesitan que un Padre Celestial los amenace para portarse bien. Pero la Iglesia prefería la infancia espiritual. Prefería fieles que obedecieran sin preguntar, que aceptaran sin entender, que temieran sin rebelarse. Prefería un rebaño dócil a una comunidad de pensadores libres, porque el rebaño se controla fácilmente y los pensadores libres cuestionan la autoridad. ¿Y qué institución basada en la autoridad no cuestionada puede sobrevivir cuando sus miembros empiezan a pensar por sí mismos? Ninguna. Por eso la Iglesia respondió a Spinoza con silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier respuesta habría abierto un debate que no podía ganar. El silencio de la Iglesia fue su admisión de derrota. Fue el reconocimiento implícito de que Spinoza tenía razón, de que los errores del Génesis eran reales, de que la Biblia era un libro humano y no divino, de que la fe tradicional no podía sostenerse bajo el escrutinio racional. Pero ese reconocimiento nunca fue público, porque la institución prefirió la mentira sostenida a la verdad demoledora. ¿Y cuántas otras instituciones hacen lo mismo? ¿Cuántos gobiernos, cuántas corporaciones, cuántas academias prefieren defender el error antes que admitir que estaban equivocadas? Spinoza sabía que el precio de la verdad era alto, pero sabía también que el precio de la mentira era más alto aún. Sabía que vivir en la ilusión es más cómodo a corto plazo, pero más destructivo a largo plazo. Sabía que una sociedad fundada sobre mentiras piadosas eventualmente se pudre desde adentro porque la mentira, por más piadosa que sea, es veneno para el espíritu humano. Y no es eso lo que vemos hoy. ¿No es evidente que las instituciones que mintieron durante siglos están perdiendo credibilidad? ¿No es natural que las nuevas generaciones rechacen dogmas que no resisten el menor cuestionamiento? La fe que Spinoza atacó no era la fe auténtica, era la superstición organizada. Era la creencia en un Dios caprichoso que premia a quien lo halaga y castiga a quien lo ignora, como si Dios fuera un monarca medieval inseguro de su poder. Era la idea de que podemos sobornar a Dios con oraciones, manipularlo con rituales, engañarlo con arrepentimientos falsos. Era la religión como negocio de salvación, donde el cielo se compra con monedas y el infierno se evita con penitencias. Esa es la imagen de Dios que queremos defender. Un Dios mezquino
que necesita alabanzas constantes y se ofende cuando no recibe suficiente atención? Spinoza propuso un Dios infinitamente más grande, un Dios que no necesita nada porque ya es todo, un Dios que no castiga porque no tiene ego que defender, un Dios que no exige obediencia porque la libertad es parte de su naturaleza, un Dios que no hace milagros porque no necesita violar sus propias leyes para demostrar su poder. Un Dios que es la naturaleza misma, la sustancia de todo lo que existe, la inteligencia inmanente en el universo. ¿Y esa visión era herética? ¿O era la religión tradicional la que había reducido a Dios a una caricatura manejable? La respuesta de la Iglesia fue el silencio, porque no podía competir con esa grandeza. No podía ofrecer algo mejor que lo que Spinoza estaba ofreciendo. Una espiritualidad sin culpa, una ética sin miedo, una relación con lo divino que no requiere mediadores ni instituciones. Solo podía ofrecer más de lo mismo, más control, más dogma, más amenazas disfrazadas de amor. ¿Y quién elegiría eso si tuviera una alternativa? Solo quienes tienen tanto miedo que prefieren la prisión conocida a la libertad desconocida. Pero el miedo no puede durar para siempre. Las generaciones cambian, las ideas circulan, la verdad se filtra a través de las grietas del silencio oficial. Y lo que Spinoza escribió hace siglos finalmente llegó a manos de quienes estaban listos para recibirlo, de quienes ya no podían creer en las viejas historias, de quienes necesitaban algo más que dogmas para dar sentido a sus vidas. ¿Y qué encontraron en Spinoza? Encontraron un aliado, un hermano en la búsqueda, alguien que había caminado ese sendero difícil antes que ellos y había dejado señales para que otros pudieran seguir. La herejía de Spinoza se convirtió en ortodoxia para muchos. Su maldición se convirtió en bendición. Su excomunión se convirtió en liberación porque demostró que se puede vivir sin la aprobación de las instituciones religiosas, que se puede ser espiritual sin ser religioso, que se puede amar a Dios sin obedecer a sus supuestos representantes. Y eso no es lo que muchos buscan hoy. Una espiritualidad sin dogma, una ética sin amenazas, una vida con significado que no dependa de promesas de cielo o amenazas de infierno. El conflicto entre fe y razón que Spinoza expuso sigue vigente. Sigue habiendo quienes creen que la fe requiere apagar la razón, que dudar es pecado, que la ciencia es enemiga de Dios. Pero también hay quienes han entendido que la fe auténtica abraza la razón, que la duda es el camino hacia la certeza genuina, que la ciencia revela la grandeza de lo que existe sin necesidad de inventar milagros. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de quienes temen las preguntas o del lado de quienes las celebran? Spinoza fue hereje y lúcido, maldito y bendito, rechazado y venerado, silenciado y eterno. Porque la verdad que descubrió no puede ser enterrada. Las preguntas que formuló no pueden ser ignoradas. La libertad que ofreció no puede ser revocada. Su legado no es un sistema filosófico cerrado, sino una invitación permanente a pensar por uno mismo, a cuestionar la autoridad, a buscar la verdad aunque duela. ¿Y acaso hay algo más valioso que eso? Cuando Spinoza escribió su tratado teológico-político, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba dinamitando los fundamentos mismos de la autoridad religiosa, que estaba exponiendo el fraude más grande de la historia occidental, que estaba ofreciendo a la humanidad una salida del laberinto de la superstición organizada. Y lo hizo no con violencia, no con gritos, no con revoluciones sangrientas, sino con la herramienta más poderosa que existe, la razón aplicada con rigor y honestidad brutal. ¿Qué descubrió exactamente en el Génesis que fue tan escandaloso? Descubrió que las dos narrativas de la creación no solo son diferentes, son contradictorias e irreconciliables. En el primer capítulo, Dios crea a hombre y mujer simultáneamente, al final de un proceso ordenado de 6 días. En el segundo capítulo, Dios crea primero a Adán,
luego los animales, y finalmente a Eva de la costilla de Adán. Son dos versiones del mismo evento, o son dos tradiciones diferentes, dos fuentes distintas que fueron cosidas juntas por editores posteriores que esperaban que nadie notara la contradicción. Spinoza notó, y no solo notó, analizó, comparó, investigó. Aplicó a la Biblia los mismos métodos que los eruditos aplicaban a los textos clásicos griegos y romanos. Examinó el lenguaje, el estilo, las referencias históricas, las inconsistencias narrativas. Y lo que descubrió fue devastador para cualquiera que creyera en la inspiración divina literal de las Escrituras. Que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia atribuidos tradicionalmente a Moisés, no pudieron haber sido escritos por Moisés. ¿Cómo lo supo? Porque en Deuteronomio se narra la muerte y el entierro de Moisés. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte? ¿Fue una profecía? ¿O fue escrito por otra persona, generaciones después, cuando Moisés ya era una figura legendaria más que histórica? Y si eso es cierto, ¿qué más en esos libros fue añadido, editado, modificado, inventado por escribas posteriores con sus propias agendas políticas y teológicas? Spinoza también notó que el texto bíblico menciona lugares con nombres que no recibieron esos nombres hasta siglos después de la época de Moisés. Menciona el otro lado del Jordán, como si el autor estuviera escribiendo desde Canaán, no desde el desierto donde se supone que Moisés escribió. Usa expresiones como hasta el día de hoy, lo que implica una gran distancia temporal entre los eventos narrados y el momento de la escritura. Son detalles pequeños, pero para un lector atento como Spinoza eran pruebas irrefutables de que alguien estaba mintiendo sobre la autoría de esos textos. ¿Y por qué importaba tanto quién escribió esos libros? Porque toda la autoridad de la ley mosaica, todos los mandamientos, todas las prohibiciones, todas las reglas que gobernaban la vida de millones de personas, se basaban en la premisa de que Moisés había recibido esas leyes directamente de Dios. Si Moisés no escribió esos libros, si fueron compilados siglos después por sacerdotes que tenían intereses en consolidar su propio poder, entonces toda esa estructura de autoridad se derrumba. La ley ya no es la palabra de Dios, es la palabra de hombres que hablaban en nombre de Dios. Y eso, precisamente eso, era lo que la Iglesia no podía tolerar. Porque si se admite que la Biblia es un libro humano, escrito por humanos con propósitos humanos, entonces, ¿qué queda de su autoridad divina? ¿Qué justifica que se use para condenar, para excluir, para controlar, para castigar? Si la Biblia es literatura, historia, política, teología humana, entonces debe ser leída críticamente, cuestionada, analizada, no obedecida ciegamente. Spinoza no solo señaló los errores, propuso un método para leer la Biblia, un método histórico crítico que examina el contexto, el lenguaje, las fuentes, las contradicciones. Un método que trata la Biblia como cualquier otro texto antiguo, sin privilegios especiales, sin inmunidad ante el análisis racional. Y ese método, que hoy es estándar en los estudios bíblicos académicos, era absolutamente revolucionario en su época, era herejía pura. ¿Y cómo respondió la comunidad judía de Ámsterdam? Con una de las excomuniones más violentas de la historia. El texto del Jerem, la maldición pronunciada contra Spinoza, es aterrador en su intensidad. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando regresa. Que el Señor no lo perdone jamás. Que la ira y el furor del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. ¿Qué había hecho Spinoza para merecer tal odio? ¿Había asesinado? ¿Había robado? ¿Había violado? No. Había pensado, había usado su inteligencia para cuestionar lo que no tenía sentido.
Había tenido el coraje de decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio, y por eso fue castigado con una violencia verbal que revela mejor que cualquier argumento filosófico el verdadero carácter de las instituciones religiosas cuando se sienten amenazadas. La comunidad judía de Ámsterdam no era tonta. Sabían que vivían en una sociedad cristiana que apenas toleraba su presencia. Sabían que cualquier escándalo, cualquier herejía visible, podía provocar represalias contra toda la comunidad. Spinoza era un peligro no solo teológico, sino político. Era una amenaza para la supervivencia de la comunidad. Entonces lo sacrificaron, lo expulsaron, lo borraron. Esperaban que desapareciera, que se retractara, que se arrepintiera. Pero Spinoza no se arrepintió. No mendigó perdón, no suplicó ser readmitido, simplemente siguió pensando, siguió escribiendo, siguió buscando la verdad. Vivió solo, trabajó como pulidor de lentes ópticos, rechazó ofertas de cátedras universitarias que habrían requerido que se conformara a ortodoxias religiosas. Eligió la libertad sobre la seguridad, la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre la aceptación. ¿Y qué tipo de vida tuvo? Una vida solitaria, pobre, breve. Murió a los 44 años, probablemente de tuberculosis, agravada por el polvo de vidrio que inhalaba mientras pulía lentes. No tuvo familia, no tuvo hijos, no tuvo fama en vida. Sus libros fueron publicados anónimamente o póstumamente. Su nombre era sinónimo de ateísmo y blasfemia. Era el pensador más peligroso de Europa. Y sin embargo, ¿quién fue más libre? ¿Los que lo condenaron y vivieron toda su vida repitiendo dogmas que no entendían? ¿O el que fue condenado y vivió toda su vida buscando la verdad? Los que tenían la aprobación de la comunidad, pero no la paz interior. ¿O el que fue rechazado por la comunidad, pero estaba en paz con su conciencia? Spinoza demostró que la libertad intelectual es posible incluso en las condiciones más adversas, que se puede pensar libremente incluso cuando está prohibido, que se puede vivir con integridad incluso cuando todos te rechazan. Y ese ejemplo, ese testimonio de vida, es quizás más poderoso que cualquiera de sus argumentos filosóficos, porque los argumentos se pueden refutar, se pueden malinterpretar, se pueden olvidar, pero una vida vivida con integridad es un argumento que no admite refutación. Es la prueba viviente de que otra forma de existencia es posible, de que no es necesario venderse, conformarse, traicionarse para sobrevivir. La segunda parte del conflicto entre fe y razón que Spinoza expuso tiene que ver con la naturaleza misma de Dios. Si Dios existe, ¿qué tipo de Dios es? Es el Dios antropomórfico de la Biblia, que camina en el jardín del Edén, que se arrepiente de haber creado al hombre, que hace tratos con Abraham, que lucha con Jacob, que se enfurece y se calma como un humano emocionalmente inestable. ¿O es algo completamente diferente, algo que nuestra imaginación antropomórfica no puede capturar adecuadamente? Spinoza propuso una visión radicalmente diferente. Deus sive natura. Dios o la naturaleza. No un Dios separado del mundo, observándolo desde fuera, interviniendo ocasionalmente con milagros, sino un Dios que es el mundo mismo, la sustancia única de todo lo que existe, la realidad fundamental de la cual todo lo demás es manifestación. Eso es panteísmo, es ateísmo disfrazado. ¿O es una forma más sofisticada de teísmo que supera las limitaciones de la imaginación antropomórfica? Los contemporáneos de Spinoza lo acusaron de ateo, pero él insistió toda su vida en que su filosofía era profundamente religiosa, que amaba a Dios con un amor intelectual puro, que su ética era una preparación para la beatitud, que consiste en el conocimiento adecuado de Dios. La diferencia es que su Dios no podía ser sobornado con oraciones, no podía ser manipulado con rituales, no tenía favoritos entre los pueblos, no castigaba ni premiaba según caprichos incomprensibles.
Su Dios era la necesidad misma de la naturaleza, la estructura racional del universo, la totalidad de lo que es. Y si todo es Dios, entonces todo es sagrado, pero nada es más sagrado que otra cosa. No hay lugares santos, ni tiempos santos, ni libros santos. Todo es igualmente divino, porque todo es igualmente parte de la única sustancia. ¿Y qué hace esa visión con la religión organizada? La hace obsoleta, porque si Dios está en todas partes, no necesitas ir a un templo para encontrarlo. Si Dios no escucha oraciones, no necesitas sacerdotes que intercedan por ti. Si Dios no castiga ni premia, no necesitas rituales de expiación ni comprar indulgencias. Si todo es sagrado, no necesitas una clase sacerdotal que te diga qué es sagrado y qué es profano. Por eso Spinoza fue tan peligroso. No porque negara a Dios, sino porque redefinió a Dios de tal manera que toda la infraestructura de la religión organizada se volvía innecesaria. Era una amenaza existencial para las instituciones que vivían del monopolio de lo sagrado. Y la respuesta de esas instituciones fue exactamente la que cabría esperar: silencio público, condena privada, prohibición de sus libros, difamación de su carácter. No podían refutar sus argumentos, entonces atacaron su persona. No podían demostrar que estaba equivocado, entonces lo declararon inmoral. No podían vencer sus ideas, entonces intentaron impedir que se difundieran. Pero las ideas tienen esto de particular, que no se pueden matar. Se pueden reprimir temporalmente, pero eventualmente resurgen. Se pueden prohibir en un lugar, pero aparecen en otro. Se pueden condenar en una generación, pero son redescubiertas por la siguiente, y las ideas de Spinoza resurgieron. En la Ilustración, los pensadores radicales lo reconocieron como un precursor. En el Romanticismo, los poetas lo celebraron como un místico de la naturaleza. En la modernidad, los filósofos lo estudiaron como uno de los grandes sistemáticos. Y hoy, en un mundo cada vez más secular, cada vez más escéptico de las autoridades religiosas tradicionales, cada vez más hambriento de una espiritualidad que no contradiga la razón, Spinoza es más relevante que nunca. ¿No es irónico? Los que lo condenaron están olvidados. Las instituciones que lo persiguieron han perdido su poder absoluto. Los dogmas que defendían con tanto fervor ya no convencen ni siquiera a sus propios miembros. Pero Spinoza, el hereje, el maldito, el expulsado, sigue siendo leído, estudiado, admirado, porque al final la verdad gana. No siempre inmediatamente, no siempre en vida de quien la dice, pero eventualmente. La verdad tiene una persistencia que la mentira no tiene. La mentira necesita ser sostenida constantemente con propaganda, con represión, con violencia. La verdad se sostiene sola una vez que se le permite aparecer. Y Spinoza permitió que la verdad apareciera. Permitió que la razón examinara lo que siempre había estado protegido de la razón. Permitió que la honestidad intelectual triunfara sobre la conveniencia política. Permitió que la búsqueda auténtica reemplazara a la aceptación pasiva. Ese es su legado. No un sistema filosófico completo y perfecto, no una nueva religión que reemplace a las viejas, no una ideología cerrada, sino una invitación permanente. Piensa por ti mismo, cuestiona la autoridad, busca la verdad. No tengas miedo de las consecuencias de tu honestidad intelectual. ¿Aceptarás esa invitación? ¿O preferirás la comodidad de repetir lo que otros han pensado, de creer lo que otros han creído, de obedecer lo que otros han ordenado? La elección, como siempre, es tuya.